Hoy estamos de luto. Oíd esta palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Con estas palabras comienza un canto fúnebre para el pueblo de Israel. Este canto funeral no es algo agradable. ¿Le gusta a usted pensar y planear en el momento de su muerte? A nadie le puede gustar escuchar su propio funeral, especialmente si está en vida. Dios estaba planeando el funeral de Israel y hoy estaremos estudiando las súplicas de Dios a su pueblo, manifestadas de esta forma tan singular y tan abrupta. Nosotros podemos imaginarnos la reacción del pueblo de Israel cuando escucharon de Amós palabras fúnebres acerca del destino de ellos. Evidentemente ellos habrán quedado turbados, seguramente se habrán molestado y no les habrá gustado para nada escuchar esas palabras funerales. Por eso debemos seguir leyendo las palabras para captar el mensaje que tenemos en la Escritura. Amós 5, 11 y 12 dice: por tanto, puesto que humilláis al pobre y recibís de él carga de trigo, no habitaréis las casas de piedra labrada que edificasteis, ni beberéis del vino de las hermosas viñas que plantasteis. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Cuáles eran los pecados entonces? ¿Qué maldad tenía Israel? ¿Cuál era su mal? Bueno, ellos tenían realmente muchos males. Principalmente Dios se quejaba de que ellos no practicaban la justicia social. Este es un tema común en todos los profetas que estamos estudiando este trimestre. Y lo que podemos tomar de esta lección es que Dios ve cómo nosotros tratamos a la gente pobre. Dios nota cómo nosotros tratamos a la gente indefensa, porque Dios se interesa en el bienestar de la gente que tiene menos poder y menos poder de adquisición en nuestra sociedad. Será interesante leer la lista. Esta lista incluye pecados específicos. Número 1, aborrecen a Dios, aborrecen al bien y aman el mal, y tenían dioses ajenos. Estos primeros 3 pecados se refieren a la relación con Dios, pero eso no era lo único. Obviamente estaba también la relación con el hombre, y es parecido al tema de los 10 mandamientos, ¿verdad? Donde los mandamientos nos hablan a nosotros de nuestra relación con Dios, pero también nos hablan de nuestra relación con los seres humanos. Así que ellos, dice el profeta, humillan al pobre, afligen al justo, reciben sobornos en los juicios y entonces arreglan los juicios en tribunales en contra de los pobres. Peor que esto no se pone. La situación de Israel era terrible. La maldad de ellos, el cohecho, el hecho de antemano arreglar el resultado de un juicio. En nuestra cultura y en todas las culturas, cuando usted va a juicio a los ancianos, aquellos que usted considera personas honradas, los que tienen mayor poder y estabilidad en la casa, los que son resultado de años de vida, de experiencia, que han sobrevivido batallas y que han tenido hijos y que ya son abuelos, a esos estaban vendiendo por dinero el derecho al juicio para ganar. ¡Qué desgracia y qué dolor! No puedo entender el pecado de Israel. ¿Y nosotros? Bueno, tiene que ser lo mismo para nosotros. En otras palabras,
estos mensajes que se encuentran aquí para el pueblo de Israel en realidad son mensajes para todos los hijos de Dios a través de todas las edades. Dios no nos envía a nosotros directamente un profeta, pero ya tenemos en las Escrituras las palabras de Dios en contra de la injusticia social. Y debido a esa práctica, debido a que ellos estaban en una ceguera espiritual y estaban en una corrupción espiritual, entonces Dios se niega a recibir el culto que ellos le ofrecían al Señor. Así que miremos los siguientes versículos en Amós capítulo 5. Dice, aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. O sea que Dios no está tan interesado en que nosotros le hagamos cantos, le hagamos sacrificios, hagamos servicios religiosos. Lo que a Él más le interesa es que corra la justicia, que nosotros practiquemos la justicia social. Y esto quiere decir que cuando usted lee en la Biblia un mensaje que habla de espiritualidad y de consagración, Dios le está diciendo al que escucha la Escritura, no me interesa tu así llamada espiritualidad mientras le das la espalda, mientras pisotees el derecho del ajeno, el derecho del pobre, el derecho del más pequeño. Y esto lo podemos practicar aunque no seamos magnates millonarios en nuestras iglesias locales, a quienes sentamos adelante, a quienes le damos los puestos de poder, con quienes compartimos cuando estamos comiendo juntos, con quien nos gusta sentarnos a la mesa en los potlucks americanos o en el compartimiento de comida en la casa latinoamericana. El nombre potluck es algo cultural. Se refiere cuando las personas traen comida y la reparten en la iglesia y cada cual trae su cacharro de comida, su olla y comparte con los demás. ¿Con quién compartes tú? Dios desprecia la injusticia, no es otra cosa sino espiritual. El tratar a otros, especialmente a los que tú ves bajo ti, los que tienen menos educación, los que tienen menos dinero y menos poder, no es otra cosa sino espiritual, tratarlos con decencia y tratarlos con estima y amor. Entonces este pasaje está rechazando todas estas ceremonias externas porque realmente lo que Dios interesa es lo que nosotros tenemos en el corazón, las actitudes que nosotros tenemos. Así que si tenemos la actitud incorrecta, tal vez orgullo, tal vez nos sentimos mejor que los demás, tal vez despreciamos a aquellos que son menos favorecidos, entonces Dios mira ese orgullo, esa altivez nuestra y cualquier servicio que nosotros le prestamos, sea en canto, sea en hasta una misma ofrenda, Dios rechaza eso porque a Dios no le gusta la hipocresía. Y por eso continúa en Amós la denuncia del comportamiento de ellos. Leamos el versículo 14. Dice allí, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aquí hay un punto importante y es que estas personas dicen que Jehová está con nosotros. Pero si son personas que buscan el mal, si son personas que aman el orgullo y la mentira y tantas otras cosas que Dios condena, entonces están engañados. Dios no está con ellos, porque Dios no tolera ni aprueba la hipocresía. El prerequisito para una relación con Dios, una relación vertical, es una relación horizontal de amor con nuestros semejantes.
Y en la Biblia los profetas, y Amós en particular ahora con la palabra que Dios le dio, identifican al semejante como aquel que es así llamado inferior a nosotros. Lo interesante, Rafael, es que cuando nosotros pensamos en alguien que es inferior, lo pensamos de manera que es muy lógica. Decimos, esta persona tiene menos educación que yo. Yo no quiero que mis hijos, que son educados y que quiero que sean profesionistas o profesionales, se relacionen con aquel que es jardinero y que los hijos seguramente van a ser jardineros. No lo pensamos así como lógica. Bueno, hay una tendencia a pensar así, pero eso sería caer en un grave error. Porque si nosotros no nos relacionamos con personas que son menores que nosotros, tal vez no nos hubiéramos relacionados con Jesús. Y ese que tal vez no nos hubiéramos relacionado es un seguro, porque la Escritura y Amós nos dice que Dios prefiere poner luto sobre nosotros en vez de darnos su bendición cuando somos hipócritas y tratamos a otros seres humanos como inferiores. Gracias, Rafael, por recordarnos eso. Hubiéramos rechazado a Jesús también. Sí. Ahora, este pasaje también nos habla a nosotros acerca de una capacidad que tiene el corazón humano y es aquella de engañarse a sí mismo. En otras palabras, llamar a lo bueno mal y a lo malo bueno. La Biblia nos advierte acerca de eso y de hecho el profeta Isaías nos hace una advertencia muy importante. Vamos a leer el siguiente versículo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice allí: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se describe un engaño total y está basado en los sentidos de la persona. Como tú y yo lo sentimos y lo experimentamos, porque usted sabe si algo es dulce al ponerlo en la boca. Y el profeta nos está diciendo, no confíes en tus sabores, confía en los sabores de Dios. Ahora, esto nos recuerda un pasaje muy conocido de Apocalipsis, donde nos dice la Escritura que Jesús rechaza o denuncia, donde la gente de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, dice, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero la realidad es otra. Porque Jesús dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, y pudiéramos añadir muchos descriptores a la lista. Entonces este problema de Amós y del pueblo de Israel es el problema de la Odisea también, es el problema tuyo y mío, es el problema de nosotros. Leámoslo con gran atención, porque lo que Dios está escribiendo es un lamento fúnebre. Por eso hoy, Rafael, ¿cómo fue que comenzamos nuestro programa? Bueno, comenzamos de luto. Y todavía estamos de luto mientras Correcto. el pueblo de Dios no acepte el mensaje del Altísimo. Sí, tenemos que recordar que la situación espiritual había llegado a un punto tan problemático, desesperante, que era un momento de decisión de vida o muerte. Y por eso Dios les envía este canto fúnebre para que ellos entiendan que estaban viviendo en una muerte espiritual. Y la hermana Elena de White nos envía a nosotros un mensaje también en el manuscrito 138. Vamos a leerlo. Muchos confían en su propia justicia, establecen una norma para sí mismos y no se someten a la voluntad de Cristo, ni permiten que Él los vista con el manto de su justicia. Forman caracteres de acuerdo con su propia voluntad y placer. Satanás se complace con su religión. Representan mal el carácter perfecto, la justicia de Cristo. Engañándoos ellos mismos, engañan también a otros. No son aceptados por Dios. Son responsables de desviar a otras almas por senderos falsos. Al fin recibirán su recompensa con el gran engañador, Satanás. Estas palabras, Rafael, dicen claro cuál es el meollo del problema. El problema está
en que en vez de aceptar la justicia de Cristo, queremos fabricar nuestra propia justicia, mostrándole a los demás lo bueno que somos y preocupándonos por mejorarnos a nosotros mismos, en vez de alabar el nombre del Señor y agradecer a Dios por la obra que Él hizo en Cristo. Cuando te quieres mejorar a ti mismo y mostrarle a los demás y obligar a los demás a mejorarse también, ahí es que estás en el síndrome de la Odisea. Pero, Johnny, también hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que a veces las personas vienen y nos señalan algo acerca de nosotros, y tal vez nuestra reacción va a ser una de orgullo de que nosotros estamos bien, que nosotros no tenemos necesidad de nada, y creemos que no necesitamos ir a comprar el oro y el colirio, etcétera, sino que estamos bien espiritualmente. ¿Y cómo hacemos para no engañarnos entonces? Aquí estamos hablando de dos perspectivas. Una perspectiva es cómo debemos referirnos a los demás. Cuando te toca referirte a los demás, no señales la pequeña minúscula partícula que está en el ojo del vecino mientras tienes un árbol en tu ojo, como dice la Escritura hablando Jesús. No te preocupes por señalarle pecados a los demás. Y cuando nos señalan a nosotros, esa es la segunda parte de la perspectiva, entonces sí debemos ser humildes y procurar vernos. Esto es como una contradicción, pero es la realidad de la vida. Cuando nosotros hablamos a unos debemos tener una actitud, cuando nos hablan a nosotros debemos tener otra actitud. No criticar, pero aceptar crítica. Hay que ser humildes. Yo creo que todos tenemos que ser humildes y autoexaminarnos. Si nos señalan algo acerca de nosotros, debemos ser humildes y examinarnos para ver qué de verdad habrá en eso. No digo que tenemos que aceptar cualquier crítica que se nos hace, pero que si se nos hace una crítica debemos autoexaminarnos con humildad y preguntarle, Señor, ¿será que yo estoy engañado? Porque ese es un tema recurrente en las Escrituras, que mucha gente está engañada espiritualmente y llaman a lo malo bien y a lo bueno mal. Y esto lo hacen generalmente por ganancias financieras. Es muy fácil caer en la trampa cuando pensamos, no, si yo trabajo el viernes por la noche, si yo trabajo en sábado o casi una hora antes o una hora después de la puesta del sol, entonces voy a tener más ganancias y voy a poder dar más diezmos. Y así al hacer esto estamos haciendo un ídolo. El ídolo será el dinero, mamón, el trabajo que nosotros tenemos y el deseo de superarnos, así llamado superación. Eso es el pecado nuestro. ¿Qué dice la Escritura, Rafael? Bueno, el Señor tiene un remedio para la ceguera espiritual y para cualquier problema espiritual. Leamos en Amós capítulo 5, versículos 4 y 5. Es un pasaje maravilloso. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Mas no busquéis a Beth-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beersiba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Beth-el será deshecha. Dios nos está diciendo que no vayamos a buscar la solución ni en Betel ni en Gilgal. ¿Qué eran esas dos ciudades? En estos lugares estaban los lugares altos, los lugares de culto, los altares a dioses paganos que habían erguido en el norte donde no tenían el templo. En Israel, que está en el norte, las 10 tribus no tenían el templo que estaba en Jerusalén. Por lo tanto, en estos diferentes lugares, para evitar que el pueblo del norte bajara al sur a adorar a Dios en el templo correcto y para evitar que la alianza de los del norte se fuera con el reino del sur, el rey, por relaciones financieras y económicas, para no perder los impuestos y esa ofrenda, levanta altares en lugares altos. Pero eso hacemos nosotros también. Nosotros condenamos muy fácil al pueblo de Israel y decimos, yo jamás hubiera ido a adorar a un Dios ajeno. Pero eso es lo que estamos haciendo cuando estamos nosotros poniendo intereses financieros antes que los intereses de Dios. Y lo hacemos en muchas formas. Cuando nosotros buscamos la solución a nuestros problemas, tal vez aliándonos con personas que no siguen a Dios, o tal vez haciendo violencia, o tal vez recurriendo a la mentira, al engaño. En otras palabras, son formas de idolatría.
Lo que vemos nosotros que ellos hacían yendo a lugares donde tenían los becerros de oro y pensamos, bueno, nosotros no haríamos una cosa tan extravagantemente pecaminosa, pero hacemos lo equivalente cuando acudimos a la mentira, al engaño, a romper algún mandamiento de Dios porque queremos sacar algún beneficio o evitar alguna pérdida. Nadie iba a los lugares altos de Betel o de Gilgal con el propósito de simplemente blasfemar a Dios. Cuando iban allí, siempre era con propósitos económicos, con propósitos de alianzas, con propósitos de negocios, pensando que así iban a mejorar su situación, que iban a tener hijos en mejor posición, que la alianza les convenía tenerla con el rey del norte para no aliarse y no pretender aliarse con el rey del sur. Entonces, la Escritura vuelve a repetir el mensaje de que busquemos a Dios. Amós 5, 6 y 8 dice lo siguiente: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. Él que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Amén. Aquí tenemos un tema que es de gran importancia en las Escrituras, y es que vayamos al Creador. En todas partes de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, se nos repite el tema de que Dios es el Creador, porque es de gran importancia. Si nosotros reconocemos que Dios es el Creador, muchas de las cosas que nosotros pudiéramos dudar, no las vamos a dudar. Siempre vamos a estar conscientes de que Dios es el que tiene el poder. Dios fue el que creó al principio, nos puede volver a crear, nos puede sacar de nuestra situación de pecado y nos puede traer a la salvación, que es en realidad nuestro deseo. O sea que hay una tensión, dos polos. Por un lado está lo que nos lleva al pecado y apartarnos de Dios, la así aparente necesidad económica, la así aparente necesidad de avanzar, de conseguir estatus, de tener la mejor situación para nuestra familia y para avanzar los intereses familiares. Esa es la máscara que tiene, la fachada que tiene el pecado, el interés económico. Por otro lado está el Creador Jehová nuestro Dios, gloria sea su nombre. El Creador que te hizo a ti, que me hizo a mí, de quien yo soy imagen y semejanza, mirándote al espejo y pensando en que Dios te hizo y que Dios hizo las maravillas que tenemos nosotros a nuestro alrededor y que lo hace para que tengamos relación con Él. Ahí está la tensión. ¿Procuras beneficio económico y así te apartas del Creador? ¿O enfatizas al Creador y le agradeces la mayordomía que te ha dado de los bienes pequeños o grandes que tengas? ¿Qué escoges tú? Bueno, Johnny, tenemos que avanzar. Amós hizo muchas predicciones acerca del castigo que venía. Sí. Y la hermana White nos hace una aclaración muy interesante en Profetas y Reyes, página 214. Dice allí: los castigos predichos quedaron suspendidos por un tiempo y durante el largo reinado de Jeroboam II, los ejércitos de Israel obtuvieron señaladas victorias. Pero ese tiempo de prosperidad aparente no cambió el corazón de los impenitentes. O sea que Dios les da a ellos las advertencias como una advertencia de amor para que cambien. Sin embargo, no surtió efecto, porque cuando nosotros vemos la continuación de la historia, encontramos que Dios tuvo que mandar entonces un mensaje peor todavía. Amós 7, del 10 al 17, dice lo siguiente: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete,
huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Pero no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Estas palabras de Amós, de que no soy profeta ni hijo de profeta, sino recogedor de higos y que no tengo alianzas. Eso es lo que está diciendo el profeta Amós. Tú, Amasías, tienes alianzas y estás protegiendo los intereses económicos. Yo estoy interesado en Dios. Pero el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos acaba. Hay que señalar que Dios les envía a ellos un profeta y ellos rechazan el mensaje. Aunque viene de Dios, ellos increíblemente rechazan el mensaje. Y miremos lo que sucedió en el resto de la historia. Versículo 16 dice: ahora pues, les dice Amós, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Qué terrible mensaje. Y así podemos concluir la lección de esta semana. En luto, como empezamos. En luto. Porque rechazaron el mensaje de Dios y entonces Dios les envía ahora el mensaje de la muerte del rey y el cautiverio y el exilio del pueblo de Israel. Tenemos que concluir ahora con una oración. Te agradecemos, querido Señor, que tú nos envías advertencias para evitar nuestra caída espiritual. Te pedimos que nos des iluminación, nos hagas entender, nos ayudes a cambiar y a buscarte a ti para tener vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos por habernos sintonizado hoy. Les recordamos, la semana que viene estaremos de vuelta en este mismo canal y nos toca la lección titulada Ansioso por perdonar, que es la lección basada en el libro de Jonás y es una lección hermosa. Estaremos estudiando de la barriga de ballenas hasta la ciudad de Nínive. Amén. Gracias.